sublime gracia que aún infeliz salvó. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más estamos aquí a través de estos medios, queriendo pues comunicarles o compartir este manjar que tenemos aquí, que es la palabra de Dios. Dios en letra hoy. Y usted que nos oye, que nos sigue, que nos ve a través de los medios, cuán importante es no solamente seguirnos, sino escudriñar la Escritura y de lo que hablamos aquí para que usted se cerciore por su propia cuenta de que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta tarde y queremos, antes de comenzar, leer una escritura para hacer una oración y hablar de un tema maravilloso que estaremos titulando en esta tarde, y hablaremos pues de un mensaje predicado por nuestro hermano William Marion Branham, El Consolador, predicado el 1 de octubre del año 61. Pero como la palabra dice que la palabra es inspirada, fue inspirada y viene bajo una inspiración, y ella no pierde validez en ningún tiempo. Lo que fue ayer, fue hoy y será mañana, porque es Dios en letra. Entonces queremos en esta tarde tomar algunos minutos y compartir este tema, el Consolador. ¿Qué es el Consolador? ¿Para qué vino el Consolador? ¿Y quién es el Consolador? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 12 en adelante. Vamos a leer una escritura allí. Pueden abrirlas ustedes allí que me ven. Pueden abrir también sus Biblias y buscarlo en el libro de Juan 14. Vamos a tomar como base para este tema unas escrituras. Y Juan 15, 26. Y llevaremos aquí el tema en base a estos testigos. Dice la palabra en el 14, 26. Juan 14, 26. 12, Juan 14, 12. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Escuche bien esto. Yo rogaré al Padre y dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, en ese día que llegue el Consolador, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora leemos en el capítulo 15, el verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Oremos. Padre, en este momento te damos las gracias, primeramente por esta tarde maravillosa que nos das ya para entrar
en la noche, Señor. Pero tu palabra ha venido como la luz del día para alumbrar en medio de las tinieblas. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta escritura, la cual es una promesa que Jesús nos habló antes de irse, que Él enviaría, que no nos dejaría huérfanos, sino que estaría con nosotros hasta el mismo fin del mundo. Ahora esperamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ver quién es realmente el Consolador hoy. No el que fue ayer, sino el Consolador. ¿Quién es hoy? En el nombre de Jesucristo te pedimos que tú dirijas nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestras palabras. Que la inspiración no venga de mí, sino que venga de Él, porque Él es el gran Maestro y Él es el que nos está enseñando en estos últimos días. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, vamos a entrar en materia, como se dice, en detalles con relación a esta escritura. Realmente el Señor Jesucristo aquí le estaba hablando a sus discípulos, ciertamente, y le dijo que todo lo que pides al Padre en el nombre, lo hará. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si Él está hablando con sus discípulos y le está dando potestad. Creo que en algunos temas pasados hablamos de lo que era la potestad, es decir, la autoridad. Nosotros estamos bajo una autoridad. Y en este mensaje, el profeta toma, hablando de la autoridad como ejemplo, si él toma aquí un ejemplo de un policía. Vamos a ver si lo puedo conseguir por aquí. Que estaba de servicio en un lugar. Déjenme ver si lo consigo rápidamente para leerlo textualmente. Pues, entonces, este policía, pues, él era un hombre pequeño, dice, era un hombre pequeño, pero con una gorra, dice él, que se la colocaba y le llegaba hasta por acá, hasta por la oreja, por lo que uno llama la oreja, el pabellón de la oreja. Y él dice que estaba parado en una vía y por allí pues los carros eran de mucho peso. Algunos de ellos tenían muchas ruedas. Eran como de 26, yo no sé cuántas ruedas. Tenía una gandola bien cargada, bien a lo lejos. Y el policía se paró y levanta su mano y pega el silbato. Levanta su mano. Un hombre pequeño, con un silbato y su mano levantada. Y aquel vehículo venía con toda su fuerza. Pero el chofer, al ver a este policía, lava los frenos y detiene la gandola. Entonces, este hombre no tenía esa fuerza para sostener hablándolo en este término, un aparato tan grande, un vehículo tan grande. No tenía la fuerza para sostenerlo, no era ningún Hércules, hablando de esos hombres musculosos, bueno, pues, no vamos a decir que un Sansón, porque muchos pintan a Sansón como un hombre de grandes músculos, y el profeta dice que Sansón no era eso, Sansón era un hombre sencillo, porque entonces ¿dónde se va a basar la grandeza de Dios si es un hombre con grandes músculos y con grandes fuerzas que podía reventarte? No, era Dios, la unción de Dios que bajaba a ese hombre y le daba la fuerza para poder vencer a sus enemigos. Entonces vean ustedes, relativamente lo que hablamos de Sansón en la tipología que estamos tomando del policía, pero allá bajaba la unción y hacía Dios, bueno, grandes proezas. Cuando ustedes muchos saben, la historia lo dice que con una quijada de burro mató a 1000 soldados. Él estaba bajo una unción, ¿ves? Había una autoridad que lo tomaba. Y para traer ese tipo hasta hoy, este policía, para silbato y uniforme, pararon aquel gran transporte que venía con gran fuerza. ¿Qué era lo que tenía ese policía? Él estaba bajo una autoridad. Él no tenía poder, pero tenía autoridad. Entonces Jesús le dice aquí a los discípulos, ¿ves? De cierto digo que
que dice, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores, aunque dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Ve? Entonces, cuando uno pide o habla o dice algo a una persona, una vida, dependiendo de lo que la necesidad que haya, si sea de economía, sea espiritual, sea enfermedad, sea lo que sea. Cuando se emite un mensaje o una palabra en contra de cualquier espíritu, en el nombre de Jesucristo, uno está bajo una autoridad. ¿Ve? Pero el poder no lo tiene uno, lo tiene Dios. Como dijo el apóstol Pablo por allí en los Corintios, dijo, no vine a vosotros con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que tiene poder. Él es el que puede cambiar. Como dice el himno, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser y mi ser también. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. ¿Qué escribió allí el poeta o el salmista o el escritor de esta canción? Que Dios tenía un poder transformador. Había cambiado su vida. Y él, por supuesto, bajo la inspiración cantando, da testimonio que Él me ha cambiado a mí. Entonces, dice la palabra Jesús, hablándole a los discípulos, dice que todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo os lo haré. ¿Ve? Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Entonces dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Dice, porque Él estaba presente y había venido para consolarlos en luto. Dice, había sido por la profecía de Isaías que había venido para traer paz y para consolar los enlutados. Y toda esta serie de que están ahí en Isaías, todo este testimonio que dio Isaías o profecía de él. Y él dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Entonces Él estaba presente como el consuelo, como el ayudador, como el que los guiaba, como el maestro. Dice, yo he venido, dijo él, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no había venido a los gentiles, sino a Israel. Y él le dijo, yo soy la luz del mundo. Él había venido a Israel, a restaurar a Israel. Inclusive los discípulos se lo preguntaron al final ya de la jornada, después que él resucitó, restaurarás el reino otra vez. Y él le dijo que eso era solamente la potestad del Padre, que él no les iba a decir, porque iba a venir un tiempo, que después Pedro bajo la inspiración lo dijo, que era de cierto, que era necesario que él fuera retenido hasta la restauración de todas las cosas. Y hoy estamos justamente viviendo en ese tiempo donde las cosas no es que van a ser restauradas, han sido restauradas. Y nosotros al oír la palabra entramos en ese proceso de restauración. Pero la trompeta sonó. Dice que en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado como él lo anunció atrás a sus siervos los profetas. Lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo. Pablo dijo dice, él dijo que hablando del tiempo, dice que en parte conocemos, en parte conocemos, ¿ves? Era en parte. Y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. ¿Ves? Entonces todo lo que fue en parte por tiempo, un tiempo, otro tiempo, la mitad de un tiempo y otro tiempo, 7 tiempos pasaron de Jesucristo hasta hoy. 1900 años, dice el profeta, apareció esa luz, ese Espíritu Santo nuevamente a restaurar lo que se había perdido. La oscuridad que había, Él vino para restaurarnos, para darnos luz. Entonces Él dice aquí, yo rogaré al Padre que dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ves?
Este era el que iba a venir para estar para siempre. Por eso él dijo, no, yo no dejaré huérfano. Enviaré el Consolador, dice. Y después en otra escritura dice, y estaré con vosotros hasta el mismo fin del mundo. Dice, el Espíritu de verdad. Ese Consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Ve? Entonces, este Espíritu, que es llamado el Consolador, es la etapa más difícil que el mundo religioso no puede entender, porque Dios se perfecciona en tres, como hay las tres etapas de la vida del ser humano. Dios se perfecciona en tres, dice Padre, Hijo y Espíritu. Él es Padre, Él es Hijo y también es Espíritu. Entonces, cuando en la etapa del Padre, Él guiaba al pueblo de Israel, la guió en la columna de fuego, estuvo con Moisés, estuvo con los profetas, guiando al pueblo de Israel a traerlos a Cristo. Por la ley, dice que la ley fue un ayo para traerlos a Cristo. Entonces, él escribió la ley para que el pueblo no se perdiera, sino era la sombra de lo verdadero, de lo venidero, que era Cristo, el tabernáculo de Dios con los hombres, el verdadero lugar donde el hombre podía ir a adorar. Por eso cuando Malaquías lo ve, él dice que súbitamente vino a su templo el Señor. Malaquías lo vio. El profeta Juan lo identificó por medio de las Escrituras, que tenía que venir uno que él no era digno ni desatar la correa de su calzado, porque ese que venía no los iba a bautizar como él, que él los estaba bautizando en agua, sino que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando esta promesa se presenta allí en el río Jordán, el profeta está en el agua, ahí están los tipos, ¿ves? Está la palabra, está el profeta, está el cordero, porque él siendo el cordero verdadero tenía que ser lavado primero. Entonces, él cumplió, dice, por eso le digo, nos conviene cumplir toda justicia. Jesús cumplió toda la palabra. Y por eso es que la novia hoy, dice el profeta, la novia no es una parte de la palabra, ella es toda la palabra de Dios. Por eso es que ella no puede ser engañada como las otras edades. En las otras edades fueron engañados las novias, ¿ves? Pero esta novia del último tiempo no podrá ser engañada porque ella es toda la palabra de Dios. Lo dice el hermano Branja, lo dice el hermano Baldona también predicando y otros predicadores más. Ahora vean, entonces, después vino la etapa del Hijo, que fue donde Juan ve allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, dice. Y le vimos como el Hijo unigénito del Padre. Él vino como un Hijo creado, pues. Vino en forma de carne como nosotros. ¿Ves? Él vino de esa manera porque pero él es la imagen, dice, del Dios invisible. Por eso es que allá Moisés le vio las espaldas, pero aquí estaba presente, hecho carne. Y después viene la etapa del Hijo, del Espíritu Santo, porque era Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios perfeccionándose en tres, que es la etapa del Consolador, que le dice, no os dejaré huérfanos. Cuando él estaba aquí presente en carne, Dios, no dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Y le dijo a los discípulos que lo esperaran hasta que fuera completado el tiempo, porque el jubileo era 50 días. Cuando él regresó, se levantó y dice que caminó por allí, estuvo como 40 días allí entre los hermanos, después de resucitado. Faltaban 10 días para llegarse y le dijo, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y él ascendió al cielo. Él ascendió, pero él regresó en la forma del Espíritu Santo, porque le dijo, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y aquí lo dice clarito. Ese Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Vean ustedes, presente ahí, estaba presente morando con ellos. Y dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, es decir, estará dentro de vosotros. En el aposento alto, el Espíritu vino
vino el Espíritu, lo que Juan había dicho, que venía uno que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bueno, ustedes vieron allí que ahí dice la Biblia, lenguas de fuego sobre su cabeza. Era la señal de ese bautismo que Dios estaba dando, enviando la primera lluvia sobre la siembra, la primera lluvia, la temprana, para que el fruto creciera. Y ahí vinieron las promesas de que estaría, con nosotros, como lo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De ahí se vino con la iglesia, se vino por las edades, una edad, otra edad, otra edad, otra edad, hasta el último tiempo, hasta la última edad en la cual estamos viviendo hoy. Ahora vean, hay un tipo perfecto aquí, dice. Y el profeta habla en este mensaje, hablando del nacimiento, él dice que cuando un niño es fecundado en el vientre de la madre, por supuesto, él vive allí 9 meses metido, porque es el tiempo que tiene un niño para formarse en los primeros pasos. Dice, pero él no tiene conciencia de sí, dice, es un pedazo de carne que se alimenta solamente de la madre, que vive por la madre, que las sensaciones las siente por la madre. Pero cuando él sale, un espíritu entra. Esa alma que está siendo preparada, ya Dios la tiene desde antes de la fundación del mundo escogida, entra en esa vida, en ese tabernáculo. Así fue Dios, entró en Cristo. Y eso es lo que el mundo no puede entender. El Espíritu de Dios era la deidad de Dios corporalmente en Cristo. Porque Dios es Espíritu. A Dios nadie lo puede ver. Pero ahora lo vemos a Él, ¿a través de quién? A través del velo que es Jesucristo. Por eso cuando Él vivía allá en Israel, entre Israel Él vivió fue en el tabernáculo. Había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada lugar habían utensilios que se utilizaban para la adoración. Pero en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Ahí estaban los símbolos que Dios había usado, como la vara de Aarón que creció y le crecieron las flores, una vara seca, crecieron flores, para identificar cuál era el hombre que había sido elegido para ser el sumo sacerdote. ¿Ves? Era la manera como Dios se identificó con ese hombre. Y también estaban las tablas de la ley, las que Moisés tuvo que romper allá, pero luego hacerlas, estaban allí. Estaba todo lo de Dios en un arca, y el Espíritu guardaba aquello. El Espíritu de Dios, el Padre, estaba allí. Pero él se cansó de vivir en tabernáculos de pieles de animales y de tejones. Y él había anunciado por los profetas que vendría a tener un tabernáculo real, humano. Porque con eso, en ese tabernáculo, en ese templo, el adorador iba y llevaba ciertamente, conforme al mandamiento, llevaba el palomino para los que eran los que tenían menos, llevaban el corderito, llevaban el macho cabrio, para hacer la adoración, y el sacerdote hacía el ritual, la sangre, rociaba al adorador, y eso lo cubría por cierto tiempo, pero no quitaba el deseo, la pasión, no lo quitaba, solamente lo cubría. Pero él había prometido un cordero perfecto que venía a quitar el pecado del mundo. Ahora ven ustedes, hay un himno que es muy importante verlo, es el himno en la cruz. Hay una estrofa que dice, aunque Él se fue. El escritor, ese salmista, escribió eso inspirado tantos años atrás, no sé cuántos años tendrá eso, pero eso son himnos antiguos. Dice ahí una estrofa, creo que al final dice, aunque Él se fue, solo no estoy. Ve usted la inspiración hasta dónde se fue. ¿Mandó a quién? Al Consolador. Divino Espíritu. ¿Ve quién era el Consolador? Un Divino Espíritu. Divino Espíritu. ¿Ve? Que hoy me da perfecto amor. ¿Quién era entonces ese Consolador? ¿Quién era ese Divino Espíritu? El único Espíritu divino es Dios. El único divino es Dios. Pero qué cosa ese hombre, verdaderamente, ese poeta
o ese salmista escribió esas canciones, se elevó en el espíritu y vio eso. Ahora vea lo que Jesús dijo, que él iba a enviar un consolador. Aunque él se fue, dijo que enviaría un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. Pues se venía la etapa, la edad del Espíritu Santo. Pues la edad del Padre había pasado, la edad del Hijo había terminado 3 años, pero había una etapa que era bastante larga, que es hasta hoy, que es la edad del Espíritu Santo. Por eso allá no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Bueno, seguimos aquí para adelantar el... Dice por aquí el profeta en este mensaje, leyendo, dice, desearía comenzar con el capítulo 10, 14 de San Juan, principalmente principiemos en el 12º versículo, y mi tema esta noche es el Consolador. Y ahora mientras leemos, escuchen determinadamente la palabra. San Juan 14, principiando en el versículo 12, de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y dice, si tú pides cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Si me ama, guarda mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre, y Él te dará otro consolador que more en ti para siempre. Esa promesa de venir alguien más iba a morar, no iba a andar con nosotros, no iba a estar con nosotros, sino iba a morar en nosotros. Por eso es que Jesús dijo que dice la Escritura, hay una Escritura por ahí que dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo, así como Él fue el templo y la morada del Dios invisible. Entonces ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quién anda dentro de ti? ¿Quién anda dentro de mí? Tiene que estar el Espíritu Santo, porque sin mí, dijo Él, nada podéis hacer. Entonces sigue diciendo aquí, que iba a morar para siempre, en ti para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve a Él, ni tampoco le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque Él está con vosotros y estará en vosotros. Dice aquí el profeta, me gustaría, si ustedes me perdonan, leer el versículo 17 nuevamente. Sí, enfatizando en ese versículo, al Espíritu dice, de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Enfatiza él allí. El mundo. Mientras usted ame al mundo, usted nunca lo recibirá. ¿Ve? Porque él no le ve. Y la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, eso lo hemos explicado más de una vez. El mundo no es el sol, la tierra, el espacio, no. El mundo es el sistema que gobierna dentro de esta tierra. Pues. El sistema, ese es el mundo. El mundo no puede verlo a él. ¿Cómo lo va a ver? Si el mundo está gobernado por el diablo. No le digo el Señor, si nosotros vamos allá en el libro de Mateo, habla cuando Jesús fue a ser probado en el desierto, que se le apareció quien nada más y nada menos que fue Satanás, cuando él estaba sin comer y tenía como 40 días de allí, él le dijo, ya apareció. La primera tentación, la primera tentación que fue por la comida. ¿Por qué? Porque era un humano. Él le daba hambre. Siendo Dios le dio hambre. ¿Ve? Dios tabernaculizado en Cristo. Siendo hombre le dio hambre. Pues ya él venía del bautismo. Ya el Espíritu Santo había entrado allí. Y le dio hambre. Y vino el mismo diablo. Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué
¿Qué es lo que hace Satanás hablando, tomando ese pedacito? A Satanás le gusta ser exhibicionista, quería que Jesús exhibiera, buscando a ver si tenía poder o no tenía poder. Por eso los hijos de Dios no son exhibicionistas. Ellos hablan cuando Dios habla y callan cuando Dios calla. Y la novia, dice el profeta, habla es cuando Dios habla. Porque a ella se le dio una herramienta importante. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios servirá y a él solo adorará. A la novia se le dio el así dice el Señor, que es así dice la palabra. Entonces ella no puede estar soltando palabras al aire, ni hablando, ni maldiciendo, ni diciendo nada, no. Ella espera hasta que él hable. Porque hablamos al principio, comenzamos en el principio hablando ahora que ella es toda la palabra. Bueno, entonces, la segunda tentación que fue, todavía hablando del rey de este mundo, lo llevó allá, le mostró el templo, lo llevó a la adoración, ¿ves? Para que probara la fe y le dijo, lánzate de allí, que los ángeles vendrán sobre ti. Eso era un salmo que estaba escrito, y no dejarán que tu pie tropiece en piedra. Estaba escrito, era la palabra. Pero ¿qué le dijo el Señor? Otra vez le salió con el escrito está el Señor tu Dios, y a Él solo servirá. No se quedó quieto, siguió intentando, porque el diablo intenta una vez, intenta otra vez. ¿Ves? Bendito sea el nombre del Señor. Y Él seguirá intentando, pero con la palabra de Dios, con el así dice la palabra, dice, resistí al diablo en la fe y Él huirá de vosotros. Resistirlo en la fe, resistirlo en la revelación, porque él le tiene miedo es a la revelación. Y dijimos la otra vez en un mensaje, y citamos aquí de lo que habla Proverbios, creo que es 7 o el 32 por allí, no tengo la escritura aquí, pero Proverbios dice que el hombre que adultera, dice que falto de entendimiento, sí, falto de revelación, no tuvo revelación y cayó. Puede conocerse la Biblia, el mensaje, lo que sea, pero no tuvo revelación, falto de entendimiento. Y después, bueno, vienen las consecuencias, porque él es perdonado y todo es perdonado, ella es perdonada, él es perdonado, pero después viene el señalamiento, que eso no se lo va a quitar por toda la vida. Y si imagínate, si es un ministro, un hombre de Dios, un hombre que ha predicado la palabra, pues tiene que someterse a la palabra, y ahí están los mandamientos, tiene que guardar el mandamiento, porque el testimonio lo puso en una posición que no debía. Bueno, esto es duro, esta es la parte dura de la Biblia y del mensaje para los hombres que predican, pero es la verdad de Dios. Y le toca disciplinarse. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Eso lo sabe Dios. Pero dice que si se lee Proverbios, esa raya nunca se quita. Así se limpia uno, se lave, siempre habrá alguien que te acuse. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le faltó la relación. Porque faltó entendimiento. Eso fue lo que le dijo el Señor allí en el final del capítulo de Lucas, que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras de todo lo que Dios había hablado de él, que se estaba cumpliendo. Entonces estamos claros allí, ¿verdad? Bueno. La tercera fue mostrarle los reinos, así los gobiernos, pues. El poderío, la economía, el poder económico, el poder político, el poder religioso. Le mostró la religión, le mostró el poder político, le mostró por donde puede a cualquier cristiano, como se dice, comprar lo que es por la comida. O cualquier nación que la quieran hacer, como se dice, retroceder. ¿Por dónde va el enemigo? Quitándole la comida. Todas las guerras, siempre que luchan los hombres en la tierra, buscan a debilitarlos por la comida. Porque imagínate, si uno no come, se debilita. Por eso es que la palabra de Dios, nosotros como cristianos debemos comer la palabra de Dios. Este es el verdadero cordero, y comérselo completo. Entonces, porque esto es el que nos da vida. Le da vida a usted que me está viendo, y vida a mí que estoy hablando de esta preciosa palabra. Entonces, seguimos aquí. Dice, no importa lo que él haga, el mundo no le ve. Ellos no le creen. Es una emoción psicológica. Los religiosos viven en una emoción psicológica. Tienen un evangelio
viven un evangelio que uno llama light, un evangelio psicológico. Se sienten bien cuando están dentro de cuatro paredes, pero siguen haciendo las cosas del mundo. Dice, pero ellos no le ven ni tampoco le conocen. Ahora, fíjense en esto. Dice, él, ¿quién es él? Se está refiriendo, pero vosotros lo conocéis a él, porque él está con vosotros ahora. ¿Quién era? Jesús, el que estaba allí presente. Y estará en vosotros. ¿No está esto claro? Dice el poeta. ¿No está esto claro? Es una pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate lo que dice Juan 14, 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, Juan hablando de esto, dice allá en Juan el capítulo 1, dice, en el mundo estaba, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, que era Israel, y los suyos no lo recibieron. Pero dice, más a los que le recibieron les dio potestad, si les dio autoridad, ¿ves? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos que le da potestad no vinieron conforme a la carne, dice, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Este engendro en estos seres, en estas generaciones que él estaba hablando, iba a venir de una manera que no era por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino era la voluntad de Dios. Entonces, los redimidos, los elegidos de hoy, no son por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino son elegidos por voluntad de Dios. Él le plació así colocar su sello, puso el sello y le dijo, este es un candidato para rapto, este es un candidato para transformación, este es un candidato para arrebatamiento, como le quieren decir las personas. Pero de que nos vamos de aquí de la tierra, nos vamos con el sentido, la manera como lo hablen, y nos vamos de aquí. ¿Ves? Sí, porque algunos entran en unas cosas que sí, esto, que arrebatamiento, que rapto, donde aparece. Bueno, el sentido es que nos vamos de aquí. La novia se va y se va y dice como el ladrón en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque justamente estamos en un tiempo de oscuridad. Estamos viviendo en la edad de la Odisea, el tiempo cuando él se va a llevar a su novia, en la edad más oscura, como ladrón en la noche, donde nadie sabe, donde el mundo religioso tiene cubierto todas las redes sociales, todas las televisoras, tiene todos los libros, tiene todo el dinero del mundo, y ellos van a hacer su concilio, y están coincidiendo ya con la iglesia mayor, que es la iglesia católica, todos juntos, iglesias, todas las organizaciones del mundo tienen que coincidir con la iglesia católica, porque eso está escrito, ¿ve? Y la iglesia católica es la iglesia más grande del mundo, y así vienen las otras organizaciones y eso. Pero hay un pueblo que no se va a unir con ese sistema, porque ellos quieren vivir en este mundo. Ciertamente nosotros vamos a vivir en este mundo, pero en un mundo cambiado. Y el filtro es el Espíritu Santo, el que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Y qué es Cristo? La unción. El que no está marcado en esa unción, que no tiene esa unción, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el milenio, no puede ver la ciudad santa, Jerusalén, que viene bajando, como dijo Juan allí en el Apocalipsis, viene bajando como una esposa ataviada para su marido. Viene bajando porque está en una dimensión a hacerse visible. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Gracias le damos al Señor Jesucristo. Dice aquí, oh, bendito sea el nombre del Señor. Dice, Él está hablando, yo oraré al Padre para que le envíe el otro consolador, el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede ver, ni tampoco le ve, ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Ven? Él está hablando de él mismo. Vosotros le conocéis porque él está con vosotros hoy. Estaba presente con ellos ahí.
en un cuerpo de carne, diciéndoles a los discípulos, estaré en vosotros, dice, o con vosotros, y moraré para siempre. Nunca se iráis. Estaré en vosotros y moraré para siempre. Nunca se irá. Ahora, ¿cuándo vino Él para morar para siempre? En el aposento alto. Entró los discípulos. Y la promesa era para ellos, para los que estaban ahí presentes, para los hijos de ellos, para los gentiles y para los elegidos, dice. El Espíritu venía para todo, porque decía ver que sería derramado el Espíritu sobre toda carne. Ahí dice el hermano Galdona que el Espíritu vino y cayó sobre justos e injustos, sobre los buenos y los malos. Y la unción cayó, porque el Espíritu y la unción se levantaron buenos y malos a predicar por el Espíritu Santo, a hacer obras, maravillas, y hacer esto, y hacer lo otro, y hacer lo otro. Por eso es que es difícil identificar los malos y los buenos, porque todos son bautizados por un mismo Espíritu, y todos hablan es por el Espíritu Santo, hablan la palabra. Pero vean ustedes que aquella conversación que tuvo en el principio, 99 verdades, pero había una sola torció la palabra y produjo que toda la raza humana cayera. Hoy es exactamente lo mismo, tienen que estar dentro para poder manejar la palabra, tienen que estar dentro, porque si no están dentro, entonces, ¿a quién van a engañar? El mundo no puede engañarnos. Los políticos no nos pueden engañar, las religiones no nos pueden engañar. Estoy hablando de este pueblo selecto que conoce esta verdad. ¿Dónde están? Dentro de nosotros. ¿Cómo se identifica? Tiene que ser por el Espíritu, porque el Espíritu es el único que es el Espíritu, es la verdad, y la verdad es Cristo. ¿Ves? Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice aquí, porque Él está con vosotros hoy en el cuerpo de carne, estaba ya diciéndole a los discípulos, y estará en vosotros y morará para siempre y nunca se irá. Oh, ¿no es Él un Dios bueno? Jesús es tan bueno con nosotros y está bien declarado que es nuestro Dios, es un Dios bueno. Él es tan bueno con sus hijos. Él ha provisto la mejor cosa para nosotros. Todo aquello que necesitamos, Él lo ha provisto. Verdaderamente, usted pudiera decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él es un Padre. Y a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que somos arrogantes, Él todavía nos provee sin hacer diferencia, sin importar si somos buenos o somos malos. Él nos da alimento para comer, ropa para vestir, casa para vivir. Oh, Él es tan bueno. Qué bueno es el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y vean ustedes que, y ya bueno, con este tema es bastante extenso. Ojalá si el Señor nos permite en otra oportunidad podemos indagar un poco más acerca de esto. Pero ya para terminar, vean ustedes que el ciclo más largo del crecimiento después que nacemos en este mundo, 9 meses estamos en el vientre de la madre. El ciclo más largo es desde el día del nacimiento, un siglo, 100 años más o menos es lo que uno, pues muchos llegan al siglo, ¿verdad? 100 años, y Dios bajó más bien a 80, 70, a lo más robusto. Pero en ese crecimiento, porque es un crecimiento que comienza desde cero, desde un año hasta llegar a la mayoría de edad. Ahí como se dice, es el terreno donde la simiente se va dando el fruto. Y la Biblia dice que por el fruto es conocido el árbol. El árbol trae la simiente de Dios, se manifiesta en ese tiempo. Y el árbol que trae la simiente del diablo también se manifiesta. Y los dos fueron sembrados en el mismo terreno. Y son regados por la misma lluvia. Pero el único que lo puede identificar de una cosa y la otra es el Espíritu de verdad. Porque los dos están bajo la opción. Pero el Espíritu de verdad, Él es el que identifica al verdadero cristiano. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Es la palabra, dice el profeta. Entonces, ¿quién es el consolador? Es Jesucristo. Él es el consolador, es Jesús.
Jesús es nuestro consolador. Entonces esa teoría de muchos que dicen que quién es el mayor, que si es el Hijo o es el Espíritu, entonces ahí se cae, porque la etapa del Espíritu es mayor que la del Hijo. Aunque Él derramó su sangre aquí en el canal, pero Él dijo, yo no dejaré huérfano. Él mismo vino y se metió en carne ahora. Ahora no está en un cuerpo llamado Jesús, sino está en la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia, dice el cuerpo místico de Cristo. Él habita allí, en ese cuerpo. Y ese cuerpo hoy no es manejado por hombres, sino es manejado por su propio espíritu. Él dijo, como dice en Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, con trompeta de Dios, el mismo Señor, es su tiempo. Es la edad donde Él está como el consolador. El mismo Señor, con voz de aclamación, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es el que da vida eterna? Yo daré vida, dice. Vida eterna. ¿Quién la da? Es Jesucristo. Ningún hombre da vida eterna. El único que tiene vida eterna es Jesucristo. El que en mí cree, dice, como dice la Escritura, dice, Él dice, allí, ¿verdad? Dice que ríos de agua de vida correrán por Él. ¿Y quién es la vida? Es Cristo. En la esperanza, como si es Cristo, la esperanza de gloria. Entonces, en este ciclo, es que es más largo, allí, bueno, donde de la semilla se identifica. Y luego viene lo eterno, porque aquí es donde nosotros vamos a perfección. Cuando este cuerpo mortal sea absorbido por la inmortalidad, entonces viene el cuerpo eterno, que es el cuerpo que no muere. Ahí viene la eternidad de Dios a tomar nuestro cuerpo. Y su olvida es la muerte en victoria. Y ahí, como se dice, manifestaremos ese cuerpo glorioso que tuvo Jesús cuando se levantó de los muertos. Seremos iguales y semejantes a Él, porque solamente Él se merece la honra y la gloria. Y le veremos, dice, tal como Él es. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bueno, el tema un poco más largo, ¿verdad? Pero el tiempo, bueno, apremia y será en otra oportunidad que continuaremos hablando de este tema. Dios les guarde, Dios les bendiga y que el Señor les llene de salud. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos las gracias por este momento que tú nos permitiste hablar un poco acerca de lo que eres tú hoy presente y de lo que fuiste ayer y lo que eres hoy, lo que serás mañana. Gracias te damos, Señor, por esta palabra verdadera. Permite que ella en nosotros se vivifique cada día, cada día, cada día. Que no simplemente sea una teoría, sino que sea una verdad, valga la redundancia, una verdad verdadera en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Que las impurezas de este cuerpo vayan quedando atrás y como dijo el apóstol Pablo, vamos asiduos, agarrados de allí, rumbo a perfección. Porque este cuerpo será perfecto. Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la transformación, para el día glorioso, para el día de la transformación de vuestros cuerpos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque el alma no puede vivir sin un cuerpo. Y aquí estamos en este cuerpo y nuestra alma vive aquí. Y si morimos hay un cuerpo celestial y ella pasa allí, pero luego tendrá que venir a recibir este cuerpo glorioso transformado por la sangre del Señor. Transformado por la gracia, dice el escritor, el cantante, transformado por la gracia del Señor. Es la gracia, Señor, la que nos mantiene hasta ahora. Es la gracia la que te mantiene a ti que me estás escuchando a través de estos medios. Es la gracia que nos puede dar estas palabras. Es la gracia la que nos mantiene. Bendita sea la gracia. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Despídenos en paz con tu cuidado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sublime gracia que aún infeliz salvó.